no se filtre. Bueno, muy bien, reanudamos, están todas las partes presentes. Señor fiscal, adelante, Bien. por favor. Entonces, paso ahora a, ya agotado el análisis del derecho administrativo, de los procedimientos y demás, voy a pasar a hacer una valoración del expediente 430.579 en función de las propias constancias del expediente, del cotejo con la documentación incorporada a la causa y de los testimonios que hemos tomado. Respecto a los testimonios voy a hacer una precisión. Entre los abordajes con los que puede criticar o hacer un abordaje crítico de los testimonios, hay dos ejes posibles, simplificando, ¿no? La veracidad, esto es, cuál es el compromiso del testimonio, de la palabra dicha al final o de lo omitido también, con la verdad. Cuánto responden de lo que se le pregunta, que es limitado, evidentemente, en todos los casos por la condición propia de una persona. La veracidad decía por un lado, y por el otro lado la verosimilitud, esto es la confrontación, lo que queda de confrontar un testimonio con otro elemento de prueba, y en este caso con un documento público, con lo documentado. Allí hay una serie de testigos que nosotros no vemos que hayan tenido inconvenientes, que son veraces, fueron veraces. Voy a nombrar Bermúdez, Torres, Pisapia Amoroso, Curatolo, Mayale mismo. Entendemos que o por lo que nos permitió valorar la inmediatez, dijeron lo que conocían, se dispusieron a tratar de comunicarnos sus conocimientos ante las dudas que les planteamos o las preguntas. Diverso es el caso de otra serie de testigos, como Álvarez, Alfonso, Somoza, Guetta, Álvarez Favale mismo. En el caso cuando digo que hay testigos que no tienen problemas de veracidad ni de verosimilitud, en el caso de Bermúdez, por ejemplo, sus dichos contradicen una constancia del expediente, una constancia documental. Ahora, la disposición, lo que uno pudo ver en lo inmediato, se trata de alguien que no ocultó lo que actuó ni lo que sabía. Hay documentado una actuación que ella no hizo. Sin embargo, cuando se le planteó esto, se le pidió opinión sobre eso, bueno, hay una serie de rasgos, de conductas, desde la sorpresa hasta el intento de darle explicación si es que tuvo, que a uno lo convence que estaba diciendo la verdad o trató de decir la verdad. No es lo mismo lo que podemos concluir de Álvarez, Alfonso, Somoza, Guetta y Álvarez Favale. Sus testimonios se dan de patadas con algunas. No, está prendido. Hola. A ver, no se escuchaba. Bien. Bien. Decía, algunos de los dichos de Álvarez, Alfonso, Somoza, Guetta y Álvarez Favale contradicen la documentación, y la contradicen de modo flagrante o han omitido algunos recuerdos, cuanto menos. En ese caso, nosotros vamos a priorizar, entendemos que el rendimiento probatorio del documento está por sobre los detalles algunos detalles de esos testimonios, en tanto son personas que de primar la tesis de la Fiscalía, sin dudas van a tener que enfrentar una investigación acerca de cuál fue su aporte, porque está claro que hubo aporte, participación, algún aporte que puede tener relevancia penal. Lo cierto es que entendemos que en ese caso prevalece, en esa confrontación lo voy a ir analizando, pero quiero adelantar eso. Si uno agarra el expediente y lo hemos hecho con varios testigos, lo primero que le llama la atención es que no tiene motivación ni fundamento, es un título. Es adquisición de 20 vehículos utilitarios, sedán, destinados al parque automotor del Ministerio de Economía. Y nada más. Este es un expediente relevante en sí mismo porque importa implementar un cambio de paradigma en lo que era la política del Ministerio de Economía hasta el momento respecto a la titularidad de los automotores que utilizaba. Es más, el propio Amado Boudou dijo, comprar esos autos es una decisión de administración, es una decisión de gobierno. Era una decisión de gobierno comprar esos autos. Y dijo, ya que era la autoridad máxima del sistema económico del país, no era razonable que un ministro se mueva en vehículo que no es propio y demás. Con lo cual, es un expediente relevante. Al cabo de las audiencias hemos acumulado referencias a motivaciones posibles, pero no hay ninguna.
El comienzo del expediente fue amplio, vehículos sin marca, tres marcas posibles. En el primer lugar se indica Volkswagen, pero no hay fundamentación, ni fundamentación técnica. Hemos repasado por qué era exigible un informe técnico previo a este inicio. Lo que nos ha traído Vélez en este punto es, en el mejor de los casos, un mero documento de trabajo. El informe acerca de la evaluación del área automotor no tiene fecha, no tiene firma, no tiene referencia que nos permita establecer quién lo hizo, en base a qué procedimientos, o por qué se confeccionó, a quién fue dirigido, dónde se insertó administrativamente esa actuación. Y de lo que dice de la compra de 20 autos es medio renglón, es compra de 20 utilitarios y nada más. Eso, aún considerando que una actuación administrativa puede tener una motivación suficiente en el contexto mismo, es insuficiente. La virtualidad, el rendimiento de ese documento no alcanza ni aún con esa tesis. Si uno ve el análisis del documento aportado por Vélez entre fojas 931 a 950, hay un repaso del parque automotor del Ministerio Público. Dice 19 estaban operativos de 45 total. En otra parte dice 16 están operativos. A fojas 940 dice una cosa, 930 dice otra, 16 o 19. Es un detalle, pero nos da cuenta que no es una estimación rigurosa. No es lo mismo comprar 20, 21, 22 autos cuando están los medios para hacer la evaluación precisa de eso. Después, cuando uno va a las mejoras implementadas en este documento, dice proyecto de adquisición de 20 vehículos, agosto 2009. Luego, cuando hace las propuestas en ese documento, insisto, no tiene fecha, no es un papel, habla de diferentes propuestas, pero ninguna es comprar autos. Hablan de racionalizar el servicio con chofer tercerizado, vimos que eso fue a parar a un legítimo abono, incorporar el sistema de gestión de calidad de la DTO, ampliar el servicio operativo. Hay ahí una falla de base de este expediente que no tiene motivación inicial, pese a que estaban los recursos para hacerla, y ese informe previo no lo es. Y esto es particularmente grave cuando uno va o repasa lo que pasó en el expediente, porque si había motivos, desde la seguridad, la confidencialidad, la necesidad, el cambio de paradigma, el acto en sí mismo, de decir, bueno, además de alquilar, compramos autos, porque tenemos esta idea del Estado, que la expuso Amado Vudú. Si había motivos, es más grave aún que no estén en el expediente. Había suficientes, ahora no están expresados, ninguno, no hay un motivo. Le hemos dado el expediente a algunos testigos y lo buscaban, lo daban vuelta a las hojas a ver dónde habían quedado esos testigos. Hay varios testigos. Álvarez. Otra cuestión. No está analizada ni la conveniencia, no se analiza nada en este punto. Pero tampoco podemos concluir que este expediente, que implicaba un cambio de paradigma en lo que era la propiedad de los autos que usaba el Ministerio de Economía, pudo ser decisión autónoma de Carlos Álvarez. Hay una cuestión obvia que ese cambio de paradigma, este cambio en el modo de contratar y demás, que el propio Amado Vudú dice era muy relevante, era importante este tema, no va a quedar sujeto al criterio no que lo inicie el titular de la DTO. Cuando a Álvarez se le expuso el informe técnico o informe de área que aportó Vélez, dijo que le parecía raro, que parecía un resumen de lo otro. Cuando le preguntamos por qué no, aún así siendo un resumen, o por qué el informe de área que él decía que existió, por qué no lo aportó, no lo incorporó al expediente dijo, bueno, por cuestiones de practicidad quizás se hacían las cosas de la forma más simple posible. No pudo explicarlo. Álvarez no nos pudo explicar por qué no incorporó el documento de trabajo que él dice que existía. Mayale, lo mismo. Somoza dijo, hubo un informe, pero él no lo conoció. Supo que hubo y nada más. Y que eso fue tarea de la gestión Vudú en el Ministerio de Economía. Marán, por su parte, encargado de automotores, dijo, nunca me pidieron nada de eso. Pudo haber existido un informe. Ahora, no sabemos cuál es, y el que nos aporta Vélez no tiene la virtualidad, no puede establecerse en el motivo de
de este expediente. Alfonso textualmente dijo, cuando le dimos el expediente, dijo, capaz que está en otro lado del expediente el motivo, pero al principio no está. Y el propio Alfonso dijo que los fundamentos de la compra estaban en las expresiones de la DTO en las reuniones que organizaba Vélez al respecto. Y dijo, cuando había un expediente sin fundamentos, el trámite se dejaba sin efecto. Esos fueron los dichos de el propio Alfonso. Lo cierto es que si Vélez encabezaba las reuniones sobre el tema automotores y allí lo colocan Alfonso, Díez, por ejemplo, asignarle el inicio a Álvarez, en todo caso lo que nos dice este documento es que una orden, un acto de gobierno, efectivamente, una orden verbal seguramente, como se adoptan en los ámbitos políticos, de iniciar el expediente. Y eso no está plasmado, debió estarlo. Por orden a cabo de la decisión del secretario, del ministro, de quien sea, debió estar en este punto. Sobre los motivos indagamos a los testigos. Somoza dijo, el parque automotor no tenía condiciones para el traslado de funcionarios, ni condiciones de seguridad, o sea, condiciones para funcionar en sí y de seguridad. Álvarez dijo, había problemas con los choferes y que necesitaban 100 autos. Ahora, esa explicación de 100 autos, que luego fue levantada también, no nos explican por qué si precisaban 100 autos solo compran 20, si presupuesto había, si modalidad había. Entonces, este inicio es discrecional, ha sido una orden discrecional de la administración de ese propio ámbito. Guetta, Pisape y Amoroso dijeron, bueno, era fin de año, el presupuesto se acababa, había que apurar todos los trámites. Boudou habló de esto, del perfil del Estado, es decir, sobraban los motivos, había muchos motivos, evidentemente. Ahora, ninguno está fundamentado acá o expresado, siquiera, y el trámite del expediente es discrecional, inicia discrecional. Cuando uno va al contenido de esto, en las fojas 2 se encuentra que están las primeras actuaciones donde se va trazando el tipo de contratación que va a hacer la administración pública. Adoptan la modalidad de licitación pública, evidentemente no fue decisión expresa de ningún funcionario, sino que hay referencia en las fojas 2, por ejemplo, a que se delinean las diferentes líneas de autos, los diferentes tipos de bienes que se quiere comprar y dice, bueno, esta dirección sugiere que se invite a otras terminales de las marcas, ya como parte del inicio del expediente. Y se hace un pliego de cláusulas particulares, un pliego de especificaciones técnicas. Esto lleva 10 fojas del expediente, y si uno ve, sobre todo en las condiciones de las cláusulas particulares, ve todo lo que no se cumplió, lo que luego no se cumpla, más allá del procedimiento. La forma de entrega, la entrega provisoria, sujeto a verificación, el lugar de entrega, la documentación, las penalidades, las garantías que se iban a solicitar, nada de eso luego tuvo cumplimiento. Y rescato que lo que uno ve a fojas 1, 2, hasta la foja 10, es que sin injerencias el expediente va a la licitación pública, automáticamente. Todos los que van a intervenir de modo decisivo en este expediente, que van a ser Mayale, Alfonso, Somoza, Guetta, Álvarez, todos fueron seleccionados, entrevistados por el licenciado Vélez. Son todos incorporados a la gestión por él, y eso es un dato relevante, dado que es la línea administrativa, política, como se le quiera llamar, que usan luego, que implementa este expediente defectuoso. Respecto de los 20 autos, esto inicia por 20 autos. La tesis de la Fiscalía que vamos a demostrar es que, y luego se compran 19. Primero fue ejercicio de discreción, pero si uno va más allá de la discreción, porque podían comprar uno más también, ve que, o concluimos que parte del acuerdo de esta adaptación mutua de la administración pública y de los comerciantes fue adaptarse al presupuesto que estaba cautelado para disponer en relación a esos autos. No, ese era el límite del acuerdo a implementar. El monto indicado inicialmente
de 2.180.000 pesos. Luego, la cantidad de autos, el tipo de autos, ha tenido una adaptación respecto de la existencia, de las preferencias y demás. Ahora, lo que se respeta en todo momento es ese límite. Esa es la adaptación mutua que hacen. Guidi le vende los autos que el Ministerio necesita por ese monto y habrán compuesto ese tipo de vehículos en función siempre del presupuesto, que era el dato que no podían tocar porque no iban a poder disponer el pago, si iban más allá del 50% más o compraban más autos o lo que sea. Lo cierto es que este expediente sin injerencias no tiene otro trámite que el de la licitación pública. Y si uno va a este primer monto que decía, encuentra una llamativa semejanza entre lo que resulta la primera reserva, el primer cálculo del costo de vehículos y lo que termina el expediente, termina de concretarse en la compra. Ahora, si vamos a la foja 11 del expediente, uno va a encontrar allí un procedimiento administrativo que es generar en el sistema la solicitud de gasto para una constancia de afectación preventiva. Esto se hace el 30 de octubre por el monto que se había indicado al inicio. Lo firma Torres, Pisapia, Amoroso y tiene una inscripción de anulado. Esta es una constancia importante en la trama de este hecho. Esto fue el 22 de octubre, voy a hacer un repaso cronológico. 22 de octubre del 2009, 5:30 de la tarde, se tramita de esta afectación preventiva de gastos. Por esos montos se ubica la partida y así tramita. Ahora vemos el anulado escrito a mano. Respecto de esta inscripción, no pudo ser explicado por ningún testigo esta circunstancia. Pisapia Amoroso dijo, en el expediente debería estar indicado quién lo anuló y con qué fecha. Decía, Pisapia Amoroso dijo, tiene que estar indicado, y no está indicado. Uno le da vueltas al expediente y no está indicado. Torres dijo, la afectación se hizo efectivamente y la anulación fue posterior a su trámite, porque la otra es un paso en falso. Se quiso hacer algo, se lo anula y el trámite sigue. Dijo que no, que esto fue seguramente tramitó y que fue anulado después por el trámite que él observó a simple vista en el expediente. Cuando pasa a la DTO y a la DGA, dijo, evidentemente esto continuó el trámite. Y decía, es llamativa la semejanza entre el monto inicial y el monto final. Veamos qué cambió entre el inicio de este expediente y el final. Cambió el procedimiento de compra, cambiaron los tiempos, cambiaron los autos que iban a comprar. Ocurre una casualidad que es el llamado subasta. Pese a todos esos cambios, lo que no cambia es el presupuesto. Y no es un dato, una casualidad derivada de las otras. Ahí había una radicación, por eso la negociación es una negociación incompatible en relación a ese presupuesto, afectado preventivamente. Y eso también nos explica por qué la diferencia entre uno y otro monto, ellos cautelan por 49.000 pesos más que lo que es comprado luego. Si incluían un auto más de los 19, no alcanzaba. Había que sacar alguno de los de gama mayor para incorporar a lo sumo un Bora. Es decir, el número de 19 es la adaptación al presupuesto, que es lo único que no varió. Y por eso decimos que Guido Guidi S.A. trabajó sobre esa lista, sobre la lista que está en el inicio del expediente y sobre ese presupuesto. Esa adecuación no es casual. Y por eso también es que este expediente se sostuvo, pese a que empieza con licitación pública. Si se cambiaba el procedimiento de selección del cocontratante, se tenía que cerrar la licitación pública que se había llamado e iniciar un expediente de subasta. Expediente de subasta con base en la publicación y cumpliendo las normas, de todos modos que no se cumplen. Ahora,
La decisión de continuar este expediente tiene que ver con hacer uso de algunos efectos que el sistema les permitía de la afectación preventiva de costos, de gastos. E insisto, la empresa Guido Guidi trabaja en relación a los datos del inicio de este expediente. Este expediente tiene una particularidad. El movimiento de cambiar el procedimiento de compra es el intento de generar la convicción de que lo que la administración pública quería comprar eran esos autos que Guidi ofrecía casualmente. Y esa adecuación, para lo cual tenían que adecuar la oferta a la demanda. Entendemos que la demanda del bien es previa a la oferta, eso es cronológicamente así. Para presentarnos ese guión, lo que tenían que hacer es adecuar la oferta a la demanda. Y esa adecuación que necesitaron, no solo la oportunidad, sino el contenido que necesitaron montar, es lo virtuoso de la adecuación, pero es lo defectuoso, porque se evidencia lo forzado. En el artículo que se publica de Clarín, es tan exacto que ahí está la realidad forzada, lo que no podemos admitir como producto de la mera casualidad. Y en este sentido, también si uno repasa las cartas de porte que se fueron agregando al expediente, por ejemplo, el 6 de noviembre de 2009 llega a Guido Guidi el vehículo Passat 3.2 V6, que va a ser el INI 531. 6 de noviembre. Una de las líneas de defensa ha sido presentarnos que Guido Guidi tenía un excedente de stock de vehículos en fines de 2009, entonces montó una subasta, se dispuso como una técnica de comercialización rápida, masiva de autos, una subasta pública para sacar el stock de esos autos. Nosotros, si analizamos las cartas de portes, 1948 por ejemplo, vemos que el 6 de noviembre de 2009 recién ahí llega un Passat 3.2 V6. O sea, el stock está originado en noviembre, si se quiere. Y si seguimos con la carta de porte, vamos a ver que el último auto de los que compra el Ministerio de Economía llega el 21 de diciembre a Guido Guidi. Lo compra el día antes de firmar la venta al Ministerio de Economía. Eso es un dato relevante porque cuando fuimos a estudiar la causa escuchamos que eso era una posibilidad de defensa y de constatación de hechos. Suponíamos encontrarnos con autos comprados el año anterior, en enero, en marzo de ese año, que bueno, hay que venderlos porque ya No, el 21 de diciembre es el último que llega a Guido Guidi. Entonces, lo de acumulación de stock, más allá de las características de lo que fue el año 2009 en cuanto a la venta de autos, que es de público conocimiento, no es cierto que haya habido un stock sobrante, que esa subasta haya podido tener como base el stock, porque los autos los compran, muchos de esos autos los compran a último momento, a punto que el último cae el 21 de diciembre a la concesionaria. Además tenemos al testigo Viso, que dijo que él a partir de la SIGEN hizo llamados a la empresa y había autos que no había. Preguntaba por los autos de la subasta y le decían que no había y no le invitaban a una subasta. Es decir, tampoco ofrecían autos que no tenían. Está refutada esta situación del stock. Si uno va a la foja 16, allí en Álvarez lo que dice remite un memo que dice, habiéndose verificado las cláusulas particulares, esto va a seguir. Hasta ahí no hay ninguna injerencia, no hay apuro, insisto, había plenas facultades, el año se terminaba de todos modos y no hay ninguna injerencia indebida. El trámite sigue como venía hasta el momento. Se incorporan los pliegos de bases y condiciones. Le preguntamos a Somoza por qué tramitaba así esto, nos dijo, era la norma. Dijo, después se cambió, pero me llamó la atención, obviamente. Marcelo Guetta recordó que había un pliego, pero bueno, después cambió todo cuando Guido Guidi sacó un aviso en el diario. Hasta allí, hasta la foja 44,
no hay, insisto, injerencia plasmada en el documento. Torres mismo recordó que luego de una reunión de trabajo, él supo que se cambió la forma de adquisición. Esa reunión no está documentada, no, acá la presentaron de un modo absolutamente diferente. El tema viene a fojas 44 y 45 cuando Jorge Omar Alfonso dice, atento a lo publicado en el día de la fecha referido a una subasta privada, a realizarse el 16 de diciembre, atento a la necesidad de este, elevo a usted el artículo para evaluación y determinación de la acción a seguir. Cuando le preguntamos al propio Alfonso, dijo que él vio un aviso que se subastaban más o menos los mismos vehículos que podían entrar en la licitación, dijo que era novedoso, dijo, no obstante, lo más transparente era la licitación pública, pero decidió incorporar ese aviso. Álvarez dijo, no era lo habitual chequear el diario para ver qué hacían con los expedientes o para ver si aparecían ofertas. Guetta dijo era la primera vez que veía que se hacía una subasta. Torres recordó que jamás había visto una subasta en estas condiciones. Respecto de Alfonso, hace un par de días el licenciado Boudou nos dijo, alegando en favor de la posibilidad de que este aviso haya sido como producto del tipo de personalidad de Alfonso, dijo que tenía formación militar. Lo cierto es que nosotros lo escuchamos y cuando le preguntábamos sobre si sabía qué era la subasta, claramente una persona inexperta en la materia del derecho administrativo, no conocía, como sí conocía Díez o Palencia, y no tenía sin duda el rango suficiente, el poder suficiente dentro de la administración para torcer el curso con una innovación semejante. Esto es insostenible. Ahora, cuando uno debe alegar sobre un hecho de esta naturaleza, hay una dificultad porque es inverosímil. Lo que nos encontramos es a lo inverosímil graficado. Roland Barthes dice que la dificultad de lo inverosímil es que lo contrario no es imposible. Esa es la dificultad. ¿Cómo demostramos que hay un inverosímil? Y solo es posible esta confluencia de cursos causales aparentemente independientes en el mismo tiempo, sin tocarse, sin conocerse, cabe en dos posibilidades. O es casualidad o es ficción. O es casual, una casualidad absoluta, que Guido Guidi se haya decidido hacer la oferta exactamente y por el otro lado un curso absolutamente paralelo, sin que se tocara, sin que nadie conociera nada de uno y otro ámbito, se produzca esta coincidencia tan exacta. Tenemos dos sucesos. El expediente iniciado por por un listado muy particular de vehículos, no es un listado que uno, por ejemplo, puede deducir que están pidiendo autos para tantos ministros que uno puede deducirlo de la estructura del ministerio ni del plano administrativo. Es un pedido muy particular, único, es la única compra que el ministerio tenía en marcha, años anteriores tampoco, años después tampoco, inédita. No se ha publicado en ningún lado que esto existía, que el expediente se existía, nunca antes ni después. Y no, insisto, no ha sido publicado. Y al mismo tiempo tenemos la venta, la oferta de los vendedores, exacta, mismo monto, pese a que Guido Guidi no tenía el stock de los autos, porque después vemos que llegan el 21 de diciembre, entonces ahí tenemos, más allá de la lógica, de la sana crítica, de la lógica que nos lleva a colocar este suceso en el plano de lo inverosímil, Guido Guidi no tenía los autos, con lo cual estaba ofertando los autos que quería comprar el Ministerio de Economía, y lo ofrece por los mismos rubros, por el mismo monto, en la misma oportunidad. Coincide todo. Esto es claramente, el aviso está armado en función de la base del pliego inicial del expediente. Es una simulación, es algo falso, es absurdo y prácticamente ronda la burla, porque si uno analiza a las casualidades estas de que
los dos sucesos tan particulares coincidan en el mismo tiempo, modo, presupuesto, categorías de autos y demás, pese a que uno no tenía los autos y el otro no publicó nunca el expediente ni ninguna manifestación del expediente, tendríamos que sumar que también fue casualidad la presencia de Guidi en el Ministerio de Economía. También, o sea, a las casualidades, esta ya que le hace ruido a la lógica, a la lectura crítica, además tenemos que sumar que la presencia de Guido Guidi en el Ministerio de Economía es casual en ese momento. Y sumarle que es casual también la autoridad con la que se entrevistó, que a la vez había decidido un cambio de paradigma en este plano. Y a la vez tenemos que sumarle que la casualidad de que un empleado lo leyera, y a la vez que lo recortara y que lo traiga al expediente, y que justo coincida esa decisión, digamos, insólita de Alfonso, justo coincida con el despertar del expediente, por otro curso causal. Todas las casualidades que precisamos para decir, bueno, quizás ocurrió así. No hay ninguna chance de que esto haya sido así. Porque a la vez necesitáramos, que de esta orden de urgencia, que no tendría nada que ver con ese aviso, que al mismo tiempo, casualmente, en la SIGEN se pongan a trabajar con el mismo aviso. Porque supimos que Fimonare le da el mismo aviso, un aviso a Valdivia Campos para que empiece a trabajar en precios testigos. Entonces también precisamos de ese plano que Reposo habilite o Fimonare se tome la atribución sola, autónoma, de leer el diario, recortarlo y decirse, bueno, vamos a ir adelantando trabajo porque algún organismo público nos va a pedir. Es una casualidad imposible. Un método de corroboración de un hecho insólito es suprimir un componente. Suprimamos uno de los componentes que están presentes en este acto. Suprimamos a Alfonso, supongamos que él es un lector empedernido de diarios y que hace eso, recorta y pone en los expedientes ese día. Si lo suprimimos a Alfonso y suponemos que Boudou, Guidi, Vélez, están todos de acuerdo salvo Alfonso, ¿cuál es la posibilidad de que Alfonso, ajeno absoluto al hecho, pese a todo el guión que haya armado, él solo cumpla el último paso si por algún motivo no quisieron sumarlo a esta operación? Digamos, nadie le dice a Alfonso que lea nada y se acuerda todo el hecho y Alfonso tendrá que ir en ejercicio de su libertad, de su autonomía, y pese a que no sabe nada, igual cumplir un designio. Es borgiano, es un destino que lo estaría esperando, pero de ficción podemos admitirlo como un recurso literario, pero no más allá de eso. O suprimamos a Vélez. ¿Qué chances hay de que, si Vélez estaba ajeno a todo esto, a los pocos días de esto firme la entrega de 600.000 pesos en concepto de adelanto, sin ninguna garantía, sin nada, para que se compren esos autos? Si no lo sumaban a esto, estaban todos de acuerdo, salvo él, por ejemplo. No hay ninguna chance de que Benigno Vélez entregue 600.000 pesos en cheques para ser entregado con concepto de seña por estos autos. Y así podemos suprimir a quien sea de esto, el hecho se cae. Y si suprimiendo a uno el hecho ya no ocurre, imaginemos si suprimimos a todos. Si suprimimos a uno, el hecho no ocurre, no tiene chance de ocurrir. Si suprimimos a todos, esto no ocurrió de ese modo. La subasta no existió. En este plano hay un cúmulo de coincidencias de ocasión, oportunidad, ámbitos. Insisto, la reunión de Guidi. Guidi, para sumarse a este hecho, para aportar a este hecho, solo le servía tener llegada a 2 personas en el Ministerio de Economía. Si llegaba a Somoza, si tenía llegada a Somoza, y no le servía, porque el que tenía que firmar era Vélez. Podía llegar a Vélez o a Boudou. Eran las únicas personas que le podían asegurar que este hecho o que él podía sumarse a una operación de este modo. Y tiene efectivamente llegada a Boudou, lo vemos en la foto que está incorporada. Y voy a insistir en un plano, que es en el plano de la ficción. Este tipo de recursos es el que se usa en los guiones cinematográficos, por ejemplo, donde no hay tiempo.
en los guiones cinematográficos no hay tiempo y hay dos personajes que se tienen que encontrar en algún momento y se los hace chocar, se genera la casualidad para que se choquen, se caigan los papeles, se miren, se enamoren o se peleen, lo que sea el guión, y a partir de ahí es el recurso que tiene alguien que no tiene tiempo, que coincide con la falta de tiempo porque el presupuesto se les agotaba. Pero más allá de eso voy a mencionar, hay un libro se llama Tres Príncipes de Serendip, está escrito en 1754. Serendip es el nombre que después va a tener el país Ceilán o Sri Lanka hoy. En ese libro, Tres Príncipes de Serendip, el argumento es que uno de esos príncipes solucionaba todo por casualidad. Cada problema que se le genera en su gobierno, aparece una casualidad y le da la solución. Esto viene retoma leyendas anteriores, demás. El argumento está en Las Mil y Una Noches, en definitiva. El argumento de que una casualidad te resuelve el problema de gobierno está en uno de los cuentos de Las Mil y Una Noches. Y el idioma español receptó este concepto, este fenómeno, y le ha dado el nombre de serendipia. Es el término del español que define al hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. El idioma español contempló esta. Nosotros en el español más coloquial lo tomamos del portugués y usamos la palabra carambola, pero el español clásico lo tomó y le da el nombre de serendipia, tomando aquel libro de Los Príncipes de Serendip. En la ciencia se habla de pseudo-serendipia. Es el caso del descubrimiento casual. Es la manzana que se le cae al pensador, se mete en una tina el filósofo y se rebalsa el agua y ahí se da cuenta de una ley. En términos históricos, Humberto Eco dice Cristóbal Colón hace una serendipia cuando descubre América. Lo descubre de casualidad. Pero claro, el descubrimiento casual, el autor no lo sabe. Lo que nos presenta acá este grupo de funcionarios es una serendipia, es una cantidad, un hallazgo valioso que nos presenta de manera accidental. Y esto, si uno ve cómo este curso de cosas es tomado, en el siglo XIX se analizó mucho y se le llamó el principio de sincronicidad, que es toda la reflexión sobre la armonía de lo no preestablecido. ¿Qué posibilidades hay de que cursos causales autónomos no preestablecidos sean armónicos igual? En el siglo XX, obviamente, esto se abandonó y pasó a ser tema de estudio de la psicología, que le llama sesgo de selección. O sea, alguien encuentra algo casual cuando está seleccionando las cosas, si no, no ocurre. Y si uno lo analiza en términos de casualidades, a esto que es una serendipia, si uno ve la casualidad, dice es una combinación de circunstancias que a la vez son imprevistas e inevitables. Y acá entendemos que de imprevistas no hay nada, y lo que plasman en verdad es la injerencia indebida que proyecta el acuerdo entre Amado Boudou, Benigno Vélez, Guido y Guidi, S.A., que eran, insisto, las únicas personas con las que se podía acordar un acto de este tipo. Ahora bien, decía al inicio, no es fácil montar un fraude documental, no es fácil simular documentadamente un hecho. Quedan huellas, quedan diversas marcas, o menos cuando hay apuro. Lo cierto es que estos hechos no son posible pensarlos como cursos paralelos. El trámite sigue, se le da, Somoza le da intervención a Palencia para que diga si la subasta sí o no, pero Palencia no tenemos ningún indicio que haya conocido que este montaje no era real, más allá que pudo haber usado la lógica y ya se podría haber dado cuenta, pero insistimos que la estrategia jurídica es previa a su intervención, que es la estrategia jurídica de montaje. Hasta entonces, hasta ese momento del expediente, hay plazos normales de días, semanas y demás. A partir de ahí los plazos van a ser de días o de horas y después van a pasar a ser de minutos, al punto que van a saturar la posibilidad de hechos que se ocurren hasta demostrarnos que no pudieron ocurrir como se nos presenta.
Y lo que sí hay demostrado es una actuación cohesionada de estos funcionarios. A partir de ahí, decía, se responden rápidamente. Álvarez dice, bueno, las especificaciones técnicas, bueno, sí, son. ¿De dónde las sacó? Si demás, no sabemos. Del modelo del auto, quizás, pero debió haberlo expuesto en los fundamentos. A Foja 57, en estos días, hay una nota de fecha 17 de diciembre donde dice: Bermúdez le hace saber a Somoza que en el día de la fecha fuimos a verificar los vehículos de la subasta. Bermúdez vino acá y dijo que ella no fue a verificar los vehículos ese día. Y también Mayale dijo, él fue una sola vez. Y vamos a ver que fue la segunda vez. Es decir, esa nota del 17 de diciembre que dice fuimos a verificar los vehículos no tiene un contenido cierto. Las dos personas que ahí se hace constar que fueron, en verdad, no fueron. Una hora después del memo anterior, donde dice, bueno, las especificaciones técnicas van, una hora después se le da intervención a Palencia Refino. Al mismo tiempo, ese 11 de diciembre, Valdivia Campos nos dice que ese viernes empezó a trabajar en un informe en la CIGEN a partir de un requerimiento informal de Fimonare. Y si uno ve las constancias documentales que él acompañó, hay hojas que dicen Guía Oficial de Precios, fecha 11 de diciembre de 2009. Esto nos da, insisto, yo lo puse ahí en el plano de lo que no puede ser tomado como casual, porque hay un curso oculto acá en este expediente que va aflorando a partir de esta fecha. A partir de esta fecha vamos a ver que las fechas no cierran. Y en esa documentación dice que de la CIGEN, Guido Guidi no tiene stock de vehículos Passat 3.2 V6 y 2.5 de modelo Vento. Eso desmiente el tema del stock, y si uno ve que Guido Guidi tenía autos, tenía Volkswagen Passat porque le habían llegado hacía muy pocos días. Lo que cabe concluir es que la existencia, lo que vemos de las cartas de porte, que van llegando los autos, que después le entregan al Ministerio de Economía, si no estaban en stock es porque estaban asignados, si no eran stock que tenían que informar que tenían. Y el stock lo tenían, pero lo tenían comprometido, si no era un stock excedente, y el stock excedente no está, porque los autos llegan hasta el último día. El 14 de diciembre, el lunes 14 de diciembre, se pronuncia Palencia Refino. Es un pronunciamiento que no es vinculante, es decir, el funcionario que luego vaya a decidir qué hacer tiene que evaluarlo todavía, hasta ahí es una opinión, insisto, no vinculante, y que pese a eso ya es tomada como dictamen cuando lo agarra Somoza y dice, visto el dictamen, continúen para elaborar el acto administrativo en los términos previstos de este dictamen. Allí se genera una pregunta. ¿Quién decidió el cambio ese? ¿Somoza? ¿Decidió en ese acto? Podemos tomar como que decidió en ese acto el modo de contratación, cambiar el modo de contratación, o alguna autoridad de la que él estaba plasmando el criterio. Cuando dice Somoza, en Foja 51, dice, continúe en los términos previstos en dicho dictamen. Y ahí uno lo analiza y no hay muchos términos previstos en el pronunciamiento de Palencia. Y esto nos sigue dando la evidencia de que los términos previstos, que no están en el pronunciamiento de Palencia, están en verdad en el curso oculto de estos hechos. Porque a la vez, insisto, uno va a la Foja 52 y recién ahí encuentra el 14 de diciembre la nota de Alfonso a Fimonare, pero Fimonare ya hacía 3 días que le había dicho a uno de sus empleados, ponete a trabajar en este punto. Recién ahí, con el 14 de diciembre, se formaliza un pedido hacia la CIGEN. Rescato además, porque lo hemos repasado dentro de los expedientes, que la Oficina Nacional de Contrataciones no fue puesta en conocimiento de esa subasta o supuesta subasta o de esa decisión. Si uno recuerda lo que dijo Torres, dijo acá se tenía que hacer otro expediente, si
si era licitación y después subasta, había que hacer otro expediente, pero siguen hacia la subasta. Se incorpora el informe de precios indicativos con fecha 16 de diciembre, que era la fecha de subasta, y uno va a las hojas 58 y se encuentra con una muy particular nota de Guido Guidi S.A., que dice: por medio de la presente se deja constancia que, estimados, 15 de diciembre de 2009, estimados, dejamos constancia que la subasta de vehículos será reprogramada para el 22 a las 10 horas. Esto generó una pregunta del tribunal: ¿cómo sabía Guido Guidi que el Ministerio de Economía estaba interesado? La presentación en el expediente es que supuestamente la trae Bermúdez. Uno podría deducir que Bermúdez trajo la nota porque se reprogramaba, pero Bermúdez dice: yo no fui a la concesionaria. Mayale dice que tampoco. Y Guido Guidi, ¿cómo sabía de esta circunstancia? ¿Dónde se enteró que había interés o que Alfonso había incluido esa y que eso tenía un dictamen? Y es uno de los puntos ciegos de este guión. Pero veamos hasta acá qué tenemos. Tenemos un cúmulo de indicios, pruebas muy severas. Ya las injerencias indebidas están proyectadas en el expediente. Se aceleran los tiempos, se dejan de lado las formalidades. La SIGEN y el Ministerio de Economía, los dos organismos, al mismo tiempo empiezan a trabajar en base a recorte de un diario. Y hasta ese momento no se había producido más nada. Se seguía con la misma modalidad, salvo ese pronunciamiento de Somoza. Ahora bien, había mencionado que era muy difícil montar una simulación de este tipo, y efectivamente este día, el 15 de diciembre de 2009, están, a partir de lo que está incorporado a la causa, insisto, el estado del expediente hasta ahí es licitación pública y aviso en el diario, no más. En ese estado, el Ministerio de Economía, en ese estado del expediente, emitió los cheques. El 15 de diciembre de 2009, con solo el aviso en el diario, emite los cheques en favor de Guido Guidi. Previo al acto administrativo, previo a que alguien decida qué va a hacer, previo a la publicación de la segunda subasta, previo a que Guidi tenga los autos. En esa circunstancia, en el valor de esa prueba, creo que queda absolutamente desterrada la idea de que ahí hubo una subasta. Si todavía había que ir a una subasta, la tenían que llamar, habían tenido que cambiar los autos. Lo único que había era una licitación pública empezada y un aviso de diario. Ahí ya el Ministerio de Economía emitió los cheques. Los cheques que después Benigno Vélez va a incluir en su acto administrativo, va a ordenar que se emitan una semana después. El cheque precede una semana el acto administrativo. Y ahí, la única explicación de esto es que la subasta no existió y que estamos ante una compra directa. Este documento, los cheques, los 19 cheques que se emiten ese día, nos acreditan que hay un curso real paralelo de este expediente, que es informal, que tiene curso vías verbales y que se despreocupó por todos los efectos. Se emiten cheques que nadie autorizó, ya a nombre de Guido Guidi, para adquirir autos según un procedimiento que nadie había decidido. Ahí tenemos derrumbada la idea de la licitación pública, el montaje de la licitación pública. Pero hay un detalle que adiciona razón a esto.
ese día se emiten 19 cheques. Si uno va a Fojas 82, del expediente, hay un recibo de Guido Guidi y dice, detallan el 30% de reserva por remates de vehículos, José Goni, era el vendedor encargado de esta particular compra, contra asignación de unidad. Y detallan no ese es el recibo, es el de Fojas 82. Es recibo de Guido Guidi, 129.945, recibimos del Ministerio de Economía el 22 de diciembre, y los valores de los autos. Están los valores a depositar, los cheques, el detalle de los cheques. Están todos los cheques, está la descripción, el número y la fecha. Está en el expediente, que los emitieron el 15 de diciembre de 2009. En el propio expediente consta que los cheques fueron emitidos el 15 de diciembre. Pero vamos a ver, de todos esos cheques, hay uno que fue emitido después, que es el cheque 1475-9277 por 6.427,50 pesos. Benigno Vélez va a ordenar después emitir 21 cheques. Y acá ya se habían emitido 19. Dejaron uno para después, que vamos a ver por qué, tiene explicación eso, y el último cheque, que es un misterio. Consideremos, insisto, que por entonces el Ministerio de Economía no sabía el valor final fino de los autos, no lo conocía. Entonces emitieron esos 19 cheques. El último cheque, que fue emitido el 21 de diciembre, que igual es previo al acto administrativo, el último, pero ya es posterior a la publicación, el último cheque es el que les permite ajustar exactamente ese monto a la reserva que iban a entregar. Y el último cheque que Benigno Vélez va a ordenar que se emita de 50 y algo de miles de pesos, en todo el expediente no hay constancia de que se haya emitido ni de que nadie lo haya devuelto. Es decir, es un cheque que solo estaba llamado a una orden que solo estaba llamado a cumplir la formalidad del 5% más menos que era posible. Ahora, esa virtualidad que podría derivar de una subasta real, ni siquiera lo emitieron. No está emitido. Emitieron un cheque menos. Emitieron una semana antes casi todos y dejaron el último para el ajuste del cambio de autos. Eso está, insisto, Fojas 82, están la fecha de los cheques. Todos del 15, salvo uno del 21. A partir de ahí, entendemos que todo este intento de demostrar, de presentarnos una subasta, queda desterrado absolutamente de lo posible. Por otro lado, los testigos, en relación o retomando el tema del stock, algunos testigos fueron respecto de la posibilidad de que se hayan retirado los vehículos por parte de Volkswagen, como fundamento de esa reprogramación, fue desmentida por los testigos. Greco dijo que no. César González dijo que los autos que recibían ya eran de Guido Guidi y el único motivo por los cuales podían retirar era falta de pago, y no hay ningún rastro de que eso haya ocurrido. Volviendo a esa nota de Fojas 58, insisto, estamos en un momento ya con los cheques emitidos, en ese estado del expediente, pero vamos a hojas 58. Volvemos a la nota de Guido Guidi, 17 de diciembre de 2009.
Esa nota, firmada por Bermúdez, que dijo que ella solo fue una vez y fue el 21 de diciembre. Si vemos el registro de ingresos y egresos al ministerio de Mariana Bermúdez, ese día Mariana Bermúdez entró a las 9:04 horas a trabajar. Está en la hoja 73.756 del documento de ingresos y egresos. O sea, el día que la versión oficial de este documento dice, bueno, fue a Guido Guidi y ella entró a las 9 de la mañana. Y está 9 horas seguidas en la misma oficina. Se retira a las 18:38. Es decir, esa nota de Guido Guidi no la trajo Mariana Bermúdez. Tenía razón con que no había ido. Está en las constancias de que no fue. Ese día no fue, estuvo en la oficina todo el día. ¿Quién trajo esa nota al expediente? ¿Por qué llegó? Es parte del curso paralelo de este expediente. Y a la vez uno podría pensar, bueno, Guido Guidi preparó una nota y no sabía a quién estaba dirigida. ¿Qué oferente va a precisar una nota para agregar un expediente? Esa sola imaginación, esa sola pregunta ya nos da cuenta de que este documento de Foja 58 es parte de la coordinación de las dos partes, de la administración pública y de Guido Guidi, Sociedad Anónima, para hacerse de los autos por un lado y del dinero del Ministerio de Economía del otro, de una compraventa onerosa de una parte y de la otra. Y esto es parte de la coordinación. Esto es el aporte documental de Guido Guidi al trámite del expediente, además de las publicaciones falsas de la subasta. Y Guido Guidi, Fernando y Guido Guidi nos van a decir, nosotros no conocíamos del expediente. Bueno, es probable que no conozcan del trámite del expediente, uno supone no podrían tener acceso. Ahora ya conocían el monto, conocían el tipo de vehículos e insertan actividad administrativa, burocrática en ese expediente. Entonces podrían no conocerlo. Ahora, cuando lo llamaban o coordinaban con el Ministerio de Economía, aportaban las notas que hicieran falta. Eso está firmado por Goni, uno de los empleados vendedores de Guido Guidi. Insisto, ese día no fue nadie a la concesionaria, está claro. En esa misma jornada del 17 de diciembre se va a dar un par de situaciones más que nos terminan de convencer de esto que ya ha quedado desterrado, la idea de que hubo una subasta en ese procedimiento. Valdivia Campos acompañó en copia la nota 252 de SIGEN, la cual registraba un sello que dice Sindicatura General de la Nación, mesa de entrada. Esa nota entró el 17 de diciembre de 2009, de diciembre de 2009, perdón, y es la que está a la vez agregada a Fojas 993. Tiene todos los sellos, fue obtenida en el procedimiento de SIGEN, y uno luego, si va a cotejar o un ejercicio necesario, es cotejar la 252 con la 242 que tiene sello de entrada, y hay una 252 duplicada que no lo tiene. Ese movimiento también se da el mismo día. Cuando le exhibimos a Alfonso la nota y vio que no tenía el sello de ingreso, no nos pudo explicar por qué era. Y Valdivia Campos dijo, el segundo pedido también fue informal. A las 15:29 de ese 17 de diciembre, vemos que va por hora esto, Jorge Alfonso le pide a la DTO si las características son coincidentes. Y hay un elemento más que vamos a ver que revela la realidad de estos hechos. En el expediente también, lo de preventa, en el expediente también consta un dato que nos llamaba la atención, que marcaba una fecha que no coincidía con el resto, marcaba la fecha 17 de diciembre. En el procedimiento que se hizo en la concesionaria Guidi, Foja 83,
es un recibo de Guido Guidi, 30% de reserva, contra asignación de unidad. BTO 17 del 12 del 2009. Y nos llamaba la atención esa fecha porque no coincide con ningún trámite del expediente. No podía ser, no puede, el 17 de diciembre no pasaba nada en el expediente. Ahora, cuando el procedimiento judicial fue a Guido Guidi, encontró una actuación, encontró que es esa fecha del 17 de diciembre. Es la preventa. El 17 de diciembre, Guido Guidi S.A. asienta en su sistema la preventa de los autos. Y en 17 de diciembre seguimos estando como en el 15, el 16 de diciembre. No había nada en el expediente. Pese a eso, ya con los cheques emitidos, Guido Guidi asienta la preventa de cada uno de los autos. En la ficha del auto del sistema de Guido Guidi, en todos consta como fecha de preventa el 17 de diciembre. Eso también nos marca que la simulación del 22 está refutada por el expediente leído atentamente y corroborado por el resto de la prueba. La preventa es un concepto del lenguaje empresarial, del lenguaje de ventas. Hay preventa cuando se hace un servicio de atención al cliente, fijándose cuáles son sus requerimientos. Es una especie de compromiso. El comerciante, cuando hace una preventa, lo que quiere asegurarse es el compromiso que luego lo lleve a la venta. Es una especie de servicio personalizado a partir del conocimiento del cliente. Lo cierto es que está en el expediente que la preventa fue el 17, la investigación fue a las oficinas al sistema de Guidi, imprimió de ahí que la preventa de todos estos autos fue el 17 de diciembre. Y eso no tiene nada que ver ni con la licitación pública, no tiene nada que ver y derrumba la idea esta de la programación, de la subasta, es todo absolutamente falso. Lo que había, evidentemente, es un acuerdo entre las dos partes y ya. Por eso decía que es muy difícil montar una maniobra documental de esta envergadura con tantas personas de acuerdo. 18 de diciembre de 2009, Álvarez sigue su cumplimiento de los diferentes pasos, dice las características de los autos, de los que cambió Guidi, si bien no se ajustan, no sirven igual. Valdivia Campos dijo que ese 18 había elaborado un informe de precios indicativos y que cuando él pudo, en su condición de acusado, acceder al expediente, no estaba. Y lo trajo. Uno ve la documentación que él trajo, hay un informe de valor indicativo con motivo de la adquisición para el 22 de diciembre a requerimiento del Ministerio de Economía. Ahí dice que los valores son indicativos, nuevamente, cuando no hay contrato en curso, y los valores son a la fecha, y ahí está la frase que concitó interés de la parte de que hay un auto que no tiene valor de mercado porque está suspendido en su fabricación. Lo que nosotros interpretamos de esa inserción, que puede no ser, o sea, una cosa no es motivo de la otra, no hay precio y puede ser por muchos motivos, que no se fabrique no lo es en sí mismo. Ahora, lo que nos habla es del desinterés de Valdivia por el resultado. Puso lo que le dijeron y lo mandaba así, y si servía, si no servía, evidentemente le daba lo mismo a él. No hay más vuelta que eso. Si lo que no nos queda duda es que él asientan ahí lo que les informan cuando llaman a las concesionarias. Y nada más, si es suficiente. Sobre la actividad de Valdivia Campos va a haber seguramente, ya está esbozada previamente, cuestionamientos de las defensas. Nosotros entendemos que no hay en su actuación mayores objeciones desde el punto de vista técnico. Si uno mira los manuales que se han incorporado, no hay ninguna objeción. A lo sumo lo que hay es desinterés. Informa una cosa por otra, dice, bueno, de esto no hay precio y es por este motivo y ese motivo quizás no lo sea en sí. Quien hace eso es porque no le interesa el motivo, lo informa y listo. Es cuando a alguien le dan una explicación de una cosa es porque no le interesa que uno lo crea o no, sino que simplemente lo informa, se saca encima el trabajo y el trámite sigue en otro lado. Donde había interés, sí, era en el Ministerio de Economía. No les servía esa respuesta de Valdivia Campos.
entonces se consiguieron otra, la de Reposo. El 21 de diciembre de 2009, allí, según la documentación reservada en Secretaría, ese día se imprime un cheque por 6.427,50 en ese momento. Está firmado, está la fecha, 21, y ese es el cierre de la coordinación cuando tuvieron el importe exacto de la compra directa de esos 19 autos. En ese momento sí tenían toda la información, emiten el último cheque de ajuste y después van a emitir el acto administrativo para comprenderlos. Ese mismo 21 de diciembre hay una nota de Mariana Bermúdez dirigida a Somoza que dice: nos hicimos presentes junto a Mayale en la concesionaria Guido Guidi para verificar los vehículos para la subasta del 21. Si uno va a los ingresos y egresos de Mariana Bermúdez y Leandro Mayale ese día, ve que salen del Ministerio de Economía 14:45 y vuelven 3 horas más tarde, cerca de las 6 de la tarde. Salen a las 2:40, vuelven a las 6 de la tarde. Entonces, efectivamente, ese día sí fueron y está respaldado por la documentación, y lo cual nos viene a reforzar la prueba de que la primera vez no fue nadie. Todos sabían que eso no se iba a hacer y Guido Guidi sabía que ya tenía asegurado los autos, la venta de esos autos. Siguiendo con este curso de hechos, estaba en el expediente, estaba todo dispuesto para que se firme el acto administrativo por parte de Vélez. Lo que faltaba, o el tema era, es que el informe que remitía Valdivia Campos o Fimonare, eventualmente, no estaba. Entonces, en este plan que se habían, evidentemente, este cometido que se habían fijado de cuanto menos cumplir, que haya un papel de la SIGEN antes del acto administrativo, es que encontramos el parche que confeccionaron para tener un papel de la SIGEN antes del acto de Benigno Vélez. Este documento público falso, es el documento público falso que por lo que vamos a acusar a Reposo y a Vélez. No es una nota, no tiene, porque informa precios testigos, y no es un informe de precios testigos porque tiene formato de nota. No es una cosa ni la otra. Es otra de las maniobras insólitas que está documentada de ese modo. ¿De dónde sacó Daniel Reposo los precios? No sabemos, es un misterio. La hipótesis de la Fiscalía, que está corroborada por la documentación, es que lo sacó de la documentación obrante en el Ministerio de Economía. Esa es la fuente de este informe. ¿Y de qué modo? Esta nota, conforme nos lo fueron diciendo los testigos, no tuvo ningún curso burocrático típico en la SIGEN, ninguno. Valdivia Campos fue categórico en que nunca se emitió desde la SIGEN un precio testigo para una subasta. Otros fueron consultados sobre la posibilidad de que el síndico firme un informe de precio testigo. Lucchesi creo que fue quien dijo, sí, Lucchesi dijo, yo no le pasaría la firma a un síndico ese papel. Rial, de excelente relación con Reposo, es parte de lo que permite la inmediatez. Cuando entró, lo miró, lo saludó, le guiñó el ojo, lo vimos en directo. O sea, no podemos decir que es alguien que tenga animosidad contra Reposo. Dijo, nunca informé precio testigo. Para eso hay responsable en cada una de las áreas. Y dijo, como síndico, solo suscribí notas de remisión, nunca un informe de precio testigo. Lariguet dijo que su tarea era que el síndico firme las notas, no los informes que acompañaban las notas. Los informes los firman las áreas. Silvia Navarro fue en el mismo sentido. Entonces, si uno ve el expediente, evidentemente Benigno Vélez precisaba un papel de la SIGEN. Decíamos, se lo dio Reposo, lo confeccionaron
y lo firmó Reposo, y esto no salió de la SIGEN, y la nota pidiéndolo no salió del Ministerio de Economía. ¿Cómo fue entonces que esta nota llega? Si la nota pidiéndolo no sale de Economía y la respuesta no sale de SIGEN. La respuesta es del Ministerio de Economía. El mismo día, 21 de diciembre, Daniel Reposo a las 11:32 horas ingresa al Ministerio de Economía y se va una hora después. Esta es la página 8417 del libro de visitas del año 2009 que está en el CD. Es decir, el momento en que esto se produce, Daniel Reposo estaba adentro del Ministerio de Economía. Y eso es la explicación documentada de que la nota pidiendo un informe de precios de testigo no salió de Economía y esta nota no salió de SIGEN. Reposo estaba en Economía. Esa es la explicación de las ausencias de cursos administrativos, de cursos burocráticos, de las huellas que los sistemas están preparados para hacer. Ese día, al mediodía, Reposo estaba en el Ministerio de Economía documentadamente. Y eso es la explicación que tiene que ese expediente tenga esa falta de explicaciones. Y ese mismo 21, como ya adelanté, en la carta de porte obrante a Fojas 1954, llega a Guido Guidi el vehículo Passat 2.0, Triptronic y demás, el 21 de diciembre. Ahí, en ese momento, tenían todo. Tenían los cheques emitidos, tenían los autos, los montos, el informe de SIGEN, absolutamente todo. El acuerdo que había comenzado en algún momento con posterioridad al inicio de este expediente y antes de la publicación de la subasta, estaba ordenándose hacia su concreción. En esas condiciones, ahí sí, Benigno Vélez firma la resolución 347. Cabe suponer, entonces, ese orden de cosas nos permite reinterpretar qué fue esa postergación de subasta. Cuando lo postergan, todo esto que tenían el 21 de diciembre no lo tenían. O sea, fue una adecuación mutua. Guido Guidi no tenía los autos, faltaban los valores, no llegaban con el acto administrativo, había necesidades de las dos partes. Lo tiran unos días para adelante, en esos días arreglan todo y ahí sí. Pero el 22 de diciembre, cuando Benigno Vélez firma esa resolución 347 autorizando a la dirección, la DGA de la Subsecretaría de Administración para lograr a realizar las gestiones tendientes a la adquisición de 19 vehículos mediante subasta privada, ese día también van a ocurrir una serie de situaciones que nos reafirman la idea de que esto es una compra directa y ya, no hay vuelta. Documentaron algo acá más o menos y se les trasluce finalmente la realidad, pero decía Benigno Vélez el 22 de diciembre, el día de la subasta, de la segunda supuesta subasta, dispone que mediante la coordinación del área de tesorería se libren los cheques a favor de Guido Guidi por la suma de 690.368 pesos por reserva de oferta. Esos cheques, uno estaba impreso el día anterior y otros ya llevaban una semana de emisión. De igual modo, autoriza que se le transfiera a la cuenta bancaria a la vendedora el saldo de precios si es que ganan la supuesta subasta, y el precio autorizado para ofertar por cada vehículo incluye el 5%. Es por ese 5% que ordena Benigno Vélez emitir los cheques. Y si uno va a los cheques, emiten 5 cheques de una modalidad además. El último es de 50.948 pesos. Ese es el cheque que no aparece en las actuaciones, que no consta que se haya emitido de ninguna manera y no consta que lo hayan devuelto. No está. La conclusión de la Fiscalía es ese cheque nunca se emitió, porque ya con todo lo que venimos viendo, la compra estaba cerrada con los números finos. Ese cheque es ordenado
al solo efecto testimonial. Y prueba de eso es que no se gastan en emitirlo. No hacía falta, ya estaba todo cerrado. Si no, ese cheque debería aparecer en la causa. Por otra parte, en esa 347, vamos a ver a Fojas 69, dice, entre los considerandos, ¿no? Dice que a Fojas 12, dice Benigno Vélez el 22 de diciembre, la coordinación del área análisis emitió la correspondiente solicitud de gasto. Acá está el motivo, o uno de los motivos, por los cuales no se dio de baja del sistema de la licitación pública, porque el 22 de diciembre, con los cheques ya emitidos y con todo acordado, seguían necesitando la reserva de gasto de la licitación pública que el sistema admitía. Por eso no se da de baja y Vélez toma un elemento de la licitación pública ya abandonada. Es el elemento presupuestario. Y es relevante esto por lo propio que dijo el licenciado Boudou ayer, que dijo, el presupuesto es un instrumento de control para la administración pública. Y el sistema no tiene posibilidad de ser vulnerado. A partir de estas dos premisas, ciertas que comparto, es que como el sistema es invulnerable y el presupuesto es un elemento de control, cuando ordenan ir a la subasta, lo ordenan hacer con la afectación presupuestaria de la licitación pública. Y por ese motivo no hay dos expedientes, hay uno solo. Se montan sobre algo porque precisaban el efecto de la reserva de gastos. Si no, podrían llegar a correr el riesgo de no tener los fondos o no estar seguros. Y si cargaban en el sistema la reserva el 15 de diciembre, cuando hacen los cheques, el sistema hubiera saltado la alerta. No podían, porque no tenían contrato. La computadora no les iba a aceptar el artículo de Clarín. No hay ninguna chance de eso. Estas inconsistencias son, para nosotros, reafirman lo que venimos sosteniendo, que acá hubo una compra directa. Si uno analiza además las actuaciones, la ley de administración financiera, y digo, a los que somos todos abogados, pero quienes alguna vez después nos volvimos a interesar por alguno de estos temas, ¿no? Pero con ir al administrativo 1 y 2 alcanza. La ley de administración financiera está organizada en base a dos conceptos en cuanto a la actividad de la administración pública. Autorizo y apruebo. Ese es el eje de todo el funcionamiento de la administración pública. Autorizo tal cosa, no lo autorizo, lo apruebo, no lo apruebo. Esa es la base del funcionamiento de la ley de la administración pública enmarcada en esa ley. Este acto de subasta que habilita, que autoriza Benigno Vélez, no lo aprobó nadie. Es decir, autoriza, designa a Somoza, se produce la confección de un contrato, se cambian recibos, además, insisto, todo ya estaba listo, mucho antes de esto, y prescinden de que alguien diga apruebo o no apruebo esto, que es la base del funcionamiento de la administración pública. ¿Quién aprobó esta subasta? ¿Quién aprobó esta actuación? Nadie. No está. El aprobado, el atento a lo actuado, apruebo todo lo hecho, no está. Y es una falencia relevante porque da cuenta de que eso lo hace la burocracia sola. Eso da cuenta de que esto tenía un curso totalmente ajeno a lo que es la actividad normal, regular de la administración pública. Es decir, todo esto fue autorizado a ir. Ahora, nadie evaluó expresamente después, lo aprobamos o no lo aprobamos. Para nosotros es la reafirmación de que esto, primero, no estaba en condiciones de ser aprobado formalmente por todo esto. Tendríamos otro imputado si alguien aprobaba eso. O tendríamos más pruebas expresas de lo que tenemos. Y nos reafirma que esto fue un proceso simulado. Si uno va al análisis de esta resolución 347, en primer término carece de motivación, que es un elemento esencial del acto administrativo, según el artículo 7 de la 19.549. Ahí tiene que quedar, en este texto tendría que estar por qué y para qué compra esos autos. Esa es la explicación que falta. ¿Por qué y para qué? Y concediendo que
el ministerio puede comprar autos, el ministro puede decidir eso, es oportunidad, mérito, conveniencia, concedido todo eso. En esa resolución tiene que estar por qué y para qué se compran esos autos. No hay nada de eso, hay un montón de consideraciones que no van a ningún lado. Y es un requisito de la decisión, porque allí está demostrada la legitimidad, la oportunidad. Lo que pasa es que a la vez la actuación documentada de la administración pública exige la veracidad. Entonces, el primer considerando de una resolución que respete la realidad tendría que decir que a partir de que Amado Boudou y Guido Guidi se reunieron en el Ministerio de Economía, que en coincidencia con tal cosa se le deja acceder a tales datos, que a partir de eso la realidad no podía constar en ese expediente. Entonces lo que hay es una acumulación de frases sin mucho fundamento, y lo único que dicen es, bueno, autorizo, vamos a comprar eso y listo. Los considerandos, además, veamos que se limitan a describir la cantidad de vehículos, no consta por qué ni para qué, por qué esa cantidad, nada. Del encuadre legal solo se consigna la norma, nada. Había fundamentos de derecho administrativo para ponerlo, prescinden de eso. Eso es típico del acto de poder, sin más o menos darle forma y esto va a andar y punto. Si no, hay cuidados y había conocimientos en el propio Ministerio de Economía para hacer esto de un modo más prolijo. Tampoco hay justificación alguna de dónde sale el porcentaje del 5%, expresamente no se lo justifica en ese momento. Y sobre todo hay en las imputaciones, en las acusaciones contra funcionarios públicos es relevante la idea del riesgo liberado. Hay una falta de exigencia, no se fundamentó por qué no se exige una contragarantía de conformidad con el artículo 52, inciso C del decreto 436 del 2000. Ahí cuando uno va a las clases de garantías dice, los oferentes o adjudicatarios deberán constituir contragarantía por el equivalente a los montos que reciba el adjudicatario como adelanto en las contrataciones de los pliegos que lo prevean. No se prevé tampoco, y eso es un riesgo enorme. Yo le solicito al tribunal que cuando lea cronológicamente el expediente piense qué documento tenía la administración pública para exigirle el cumplimiento a Guido Guidi de algo. Va a Somoza, le entrega cheques por 600.000 pesos. Se vuelve con un recibo sin firmar y un boleto de compraventa que tiene menos formalidad que el que puede tener conseguir uno en una venta al pasar en una ruta de cualquier auto. Nada. Vuelve al Ministerio de Economía sin los 600.000 pesos y con un recibo sin firmar y un boleto de compraventa sin membrete, siquiera firmado por un martillero. Si Guido Guidi no cumplía el contrato, si Guido Guidi decidía vender los autos o se peleaba con Amado Boudou, con Benigno Vélez, con quien sea, y decía, no cumplo, ¿qué elementos tenía la administración pública para exigir el cumplimiento de ese contrato? Ninguno, no tenía nada. No tenía ningún papel para exigir el cumplimiento luego de la entrega de 600.000 pesos en concepto de garantía. Iban a ir a un tribunal con esos dos papeles, ya sabemos lo que hubiera ocurrido en ese caso. Luego está la resolución 348, que a partir de la decisión de que sea el contador Manuel Somoza quien vaya a esa, se lo faculta para, en carácter de funcionario, ir a la dirección general, como funcionario de la dirección general, ir a la subasta y hacer lo que sea para que esos autos sean adquiridos por el Ministerio de Economía. Ahora, no hay autorización en ese acto administrativo para que el funcionario Somoza firme ningún boleto, ningún contrato. No tenía autorización para hacer lo necesario tenía que ir a ofertar, si lo tomamos como que esto era cierto, cosa que no es así, pero aún así no estaba autorizado para firmar ningún contrato. Pero decía, el 22 es un día particular. Ese día no está consignado a qué hora entra a trabajar Benigno Vélez. Es una falla de la documentación, no sabemos a qué hora fue. El día anterior se retiró a las 21 horas,
es decir, hace una jornada larga. En general, si uno ve desde el 11 de diciembre al 22 de diciembre, el horario promedio de ingreso de Benigno Vélez es 9:15, 9:20. Hay días que es a las 8, hay días que es 9:15, otro día a las 10, 10:45, 9. Evidentemente dependía de la actividad o de su preferencia, pero uno saca el horario promedio durante diciembre, de a qué hora entraba Benigno Vélez, 9:15 de la mañana. El día que más temprano entra es a las 8, 7:47. Es el día que más temprano entra Benigno Vélez a trabajar. Decíamos, el 22 no sabemos a qué hora entró. Lo que sí es que ese día, a las 10 horas, supuestamente se iba a llevar a cabo la subasta. Si uno ve que los funcionarios salían del Ministerio de Economía y tenían que llegar a la concesionaria, una estimación se puede hacer en 20 minutos, es Barracas, 20 minutos, media hora, más o menos, yendo en auto, sin cortes, sin ninguna de las circunstancias habituales en la ciudad, pero se tarda media hora aproximadamente, por lo que hemos cronometrado. La actuación de Benigno Vélez, entonces, si la subasta es a las 10, tenía que terminar a las 9:30. Antes de las 9:30, siendo que su horario de ingreso habitual era a las 9 y el horario que más temprano entró era a las 7:47, pero concedamos que pudo ir muy temprano. Antes de 9:30 se había redactado el proyecto, o revisado por lo menos, si estaba redactado de antes, pero hasta el día anterior, que Reposo no está en el Ministerio de Economía y firma ese documento, no estaban todos los elementos, revisa el proyecto, realiza las correcciones, los firma y se emiten los cheques. Acá los cheques ya estaban, entonces le quita uno de los requisitos. Uno de los testigos dijo, bueno, hacer los cheques fue muy complejo, habló de un pool de cheques, muchas cuentas que tenía que hacer y demás. Si uno ve ese día, 9:29 horas, según la hoja 74.764, 9:29, Somoza sale del Ministerio de Economía. Somoza dijo que fue con Guetta a la supuesta subasta. Y Guetta dijo que fue con Somoza, no hay punto de desencuentro. Guetta sale a las 10:06 del ministerio, es decir, salen, a las 10:06 estaban los dos afuera del ministerio, ya saliendo. Sale después del horario de la subasta. Del Ministerio de Economía, Somoza y Guetta salen después del horario de la subasta. Los dos dijeron que fueron juntos. Ahí tenemos otro de los indicios que toda esta actividad priorizada, absolutamente apurada, lo van a dejar librado a que por ahí llegan tarde. Si el horario es a las 10, uno trata en esas circunstancias con una disposición de poder de realizar esa subasta, de ir a participar de esa subasta, llega antes. Acá 10:06 estaban saliendo recién. Dijo Somoza que salió del ministerio con las dos resoluciones firmadas, que eran confidenciales, y dijo que fue designado en función de su cargo. Dijo que no tenía experiencia en eso. En ese día, uno supone, 10 horas al mismo tiempo abre la mesa de entradas y recordó que fue, los dos, insisto, recordaron que quedaban barracas en ese punto. Uno puede suponer que el acto se inició, pudo haberse retrasado, es parte de nuestra cultura no ser puntuales, pero a las 12 la subasta había terminado. Si uno ve el expediente, a las 12 ese montaje de subasta dijeron, bueno, calculemos 2 horas, ya está. Vamos a ver qué pasa si seguimos, si consideramos cierto lo que expusieron acá. Somoza dijo que el acto fue ágil, que fue el primero en ofertar por todos los testigos, que había una persona que ofertó por un vehículo, esto es absolutamente incomprobable. Y Guetta recordó que el paquete completo tenía prioridad frente a las compras individuales. Lo mismo, nada. A las 12 horas, a foja 79, está agregada una constancia con la leyenda Guido Guidi Volkswagen que da cuenta de que se aprueba la subasta en los términos publicados, en la suma de 2.131.000, es decir, 49.000 pesos menos que el inicio del expediente, la cual contiene la firma de Álvarez Fagale y, por cotejo de otras firmas, de José Goñi, empleado de Guido Guidi. Ahora bien, entre las 12, si uno ve a qué hora llegan de vuelta, a la 1 estaban de vuelta los dos funcionarios del Ministerio de Economía, a la 1 ya habían vuelto al Ministerio de Economía. Entonces nos queda
y si dijimos que había media hora de viaje, nos queda media hora para completar todos los trámites. Es decir, en media hora estos funcionarios, luego de aprobada la subasta supuestamente, entregan los cheques, completan los recibos, se completa el formulario que está en el Leajo B, 01 creo que es, se completa con el número de motor, de chasis, los datos de Somoza. Son números complejos, largos, grandes. Se confecciona el boleto de compraventa, se ven los datos de los autos, un sinnúmero de documentos. El promedio que nos da es que en ese caso, si estos son los plazos que se tardan, son los plazos que tardan en ir y volver, en media hora se hizo toda la documentación, toda. Es decir, se complementó la documentación para cada auto en aproximadamente 1 minuto y 10 segundos. Desde completarlos a firmarlos, en promedio. Firmarlos es rápido, uno puede firmar, llevará 5 o 10 minutos. Ahora, completar esos documentos lleva más que ese tiempo. Es absolutamente imposible que eso haya ocurrido ahí. Las cuentas del 30% y demás. Somoza recordó que tenía los cheques y que el monto de los cheques lo había establecido esa resolución. Insisto, el de 50.948 nunca se emitió. Guetta recordó este tema de la base y demás, y ahí, a partir de esta valoración, nosotros concluimos que los testigos Guetta y Somoza, más Alfonso, por eso lo adelantábamos, no son testigos de este hecho, tuvieron aportes relevantes. Alfonso es quien incorpora la versión del diario, 2 veces la hace. Pero si uno va al segundo aviso del diario y se pregunta de vuelta, ¿quién lo leyó? ¿Quién leyó? O sea, de todas esas casualidades, unos días después vuelve a ocurrir otra vez un funcionario del Ministerio de Economía lee el diario y otra vez lo pasa. ¿Quién leyó el segundo aviso del diario? ¿Quién ordenó sumarlo al expediente? ¿Y por qué se suma al expediente si todavía no había resolución sobre el procedimiento que se iba a hacer? Es absolutamente absurdo el curso que le han dado a este trámite, se desmorona por sí solo. Entonces decía, y lo propio que ocurre con las mentiras de Guetta y Somoza, decía Alfonso con los diarios, después duplican una nota, hacen todas estas maniobras con los cheques, mienten sobre el contenido de lo que no ocurrió y demás, y lo propio ocurre con Álvarez Favale. Dijo que los cheques se los pagaron, que él vio los recibos, que hubo una subasta, cosa que no es así, y que luego se confeccionó el 01. Pero Álvarez Favale sí nos dio un indicio de que esto no fue una subasta tampoco, cuando dijo mi cobro fue distinto al del resto de la subasta, yo cobré una suma fija, no cobré por el producido de la subasta. Tenemos otro indicio de que esto fue direccionado, no fue una subasta en sí misma. Decía el ingreso de Guetta al Ministerio de Economía, 12.56, Somoza y Guetta, hoja 74.868, vuelven con Guetta al Ministerio de Economía. Habían salido a las 10, a las 12 dice el expediente que se aprueba la subasta, antes de la 1 ya estaban en el Ministerio de Economía. Al medio habían firmado una cantidad descomunal de papeles que, salvo que estuvieran hechos antes, no se llegaba a hacerlo. Y me voy a detener un instante en esa línea, fojas 77, el boleto de compraventa. Este es el boleto de compraventa por el cual contrató el Ministerio de Economía, en definitiva. Tiene membrete. Lo hace Álvarez Favale en representación de Guido Guidi por cuenta y orden, nadie chequeó nada. Hablan de los autos, sí, o sea, ha llevado un tiempo confeccionar esto, pero lo central es que dice, los vehículos fueron adjudicados al comprador en la suma de tanto, recibe el comprador en concepto de seña la suma de 639.400 pesos, no dice que fueron cheques, no dice absolutamente nada, y es lo que digo, ¿qué pasa si ese día, después que recibe los cheques y cobra los cheques, Guido Guidi dice, no entrego los autos? Por algún motivo no los entrego.
Este es el riesgo que liberó la administración pública de ese ministerio en ese momento. Es incomprensible lo que ha ocurrido. No había contragarantías, los recibos no decían nada, insisto, los recibos del expediente no están firmados. Y es entonces lo que uno concluye es de dónde estaba. Si no estaba, la administración pública tiene que asentar su actividad en la actividad reglada, hemos visto, documentada. ¿Dónde estaba asentado este negocio entonces? Estaba asentado en la confianza, en la conveniencia mutua y en la confianza entre las partes. De ese modo uno entiende que los funcionarios toman esos riesgos y el comerciante toma los suyos, porque para Guido Guidi también había riesgos, seguramente menor, tiene una relación lejana con los bienes jurídicos que puso en juego, pero tuvo que invertir, tuvo que comprar los autos, conseguirlos, quizás los vendía a otro después, pero también hizo su aporte, no fue alguien que simplemente tiene autos y te los vendo, tuvo que conseguirlos, tuvo que hacer toda esta actividad, contratar a alguien, simular un acto, meter escritos en un expediente, hacer publicaciones, todo un despliegue muy, muy esforzado para, insisto, después quedar la administración pública en condiciones de no exigirle nada. Eso es lo que nos indica que este negocio está sentado en la confianza entre las partes, en el acuerdo entre las partes. Y voy a señalar algo más respecto a ese documento. Manuel Somoza no estaba autorizado a suscribir ese documento de compraventa, y a la vez por su rango como director general, director nacional, solo podía tener contrataciones hasta 250.000 pesos. Es decir, nosotros cuestionamos la delegación que hizo Benigno Vélez. Finalmente termina, más allá de que sea falso, que esto no haya ocurrido, la contratación la llevaron las más altas jerarquías del Ministerio de Economía en este caso, pero también es de observar que un director nacional no nos puede aparecer en un expediente contratando por 2 millones y pico de pesos. Su rango no se lo permite, y menos si no fue autorizado expresamente a suscribir los contratos para eso. Uno va a hojas 80 y ahí encuentra la autorización de acreditación de pagos en el Tesoro Nacional, donde Fernando Guidi se dirige a la Dirección General del Ministerio de Economía, de Administración del Ministerio de Economía, invocando su carácter de presidente de Guidi S.A., es decir, no se trata de alguien ajeno a esta negociación. Durante el juicio hemos escuchado a varios testigos que nos refirieron que el gerente, quien estaba más a mano en estos negocios, era Guido Guidi, y seguramente era así, lo tenemos por cierto. Ahora, eso no excluye a Fernando Guidi, quien a fojas 80 muy oportunamente se presenta y da los datos de autorización de acreditación de pagos al Tesoro Nacional. Esto tiene ingreso un poco después de las 13 horas, es decir, inmediatamente que llega Guetta y Somoza de la concesionaria, se presenta en la Dirección General de Administración este formulario. Y ya 1353 de ese mismo 22 se dispone, se autoriza el pago en sí. Está en la foja 81. Por otra parte, cabe preguntarse, ¿en qué momento accedió Fernando Guidi a ese formulario? Hasta el momento no había contratado con el Ministerio de Economía. Es decir, esto es un trámite a la vez de autorización de alta, como co-contratante del Estado, y da las cuentas y demás. No sabemos de dónde sacó este formulario de autorización. Nosotros revisamos los registros al Ministerio de Economía, Fernando Guidi ese día no fue. Habrá ido un empleado suyo a presentar esto, cabe suponer. Ahora, el formulario, ¿desde cuándo lo tenía o quién se lo llevó a su empresa? Y si en todo caso es uno de los documentos que también se hacen en esos 20 minutos saturados de actividad. Decía, 82 y 83 hay recibos. Después, ese mismo día, advertimos que quien firma el endoso de los cheques emitidos por el Ministerio de Economía
el 15 y el 12, los cheques emitidos una semana antes, es Guido Guidi como apoderado de la concesionaria. Es decir, ahí tenemos a los dos Guidi adecuando, uno ejerciendo efectivamente lo que los testigos nos dicen, y Fernando Guidi adecuando en su actuación a los tiempos necesarios para destrabar el pago antes de que se vaya el año presupuestario. Es decir, ahí tenemos un aporte oportuno, efectivo, y que no podemos suponer que no conocía la trama de estos años. Si estaba en la concesionaria, la dimensión de este negocio hace, y el riesgo que habían tomado para este negocio, nos lo pone también en una condición de partícipe. Y si uno ve los legajos B el mismo día, el mismo 22, esa documentación está en Pacheco. Lo escuchamos a Cristian Sarubi decir que él firmó el 01 de cada uno de esos autos, pero lo hizo en Pacheco, nunca estuvo en Guidi. Es decir, tenemos otra actividad más que se suma el 22. Y hay un dato también relevante en esas actuaciones, que es la hoja 86, que es esta resolución de gastos generales. El momento, y nos había quedado la duda todavía en qué momento se anula la reserva la reserva preventiva de gasto de Fojas 12. Torres dijo, esa reserva anduvo porque están los trámites que siguen. Benigno Vélez, el 22, se asienta sobre eso para emitir el acto administrativo. Y resulta que después nos aparece una resolución de gastos generales. Y eso es un dato sumamente significativo. Los autos, los 19 autos del Ministerio de Economía se compran con gastos generales. Es la partida para comprar hojas, lapiceras, es la de gastos generales justamente. La reserva de... Silencio, por favor. La reserva que hace a Fojas 12 Torres tuvo que ser anulada según la documentación en algún momento entre el 22 de diciembre y este pago por gastos generales. En algún momento se anuló la reserva esa. No consta por qué. Y luego tenemos el 28 de diciembre, los Guidi cumplen su compromiso e inmediatamente mueven los papeles de los vehículos a Pacheco, los traen, cosa de poder entregar los autos antes que termine el presupuesto y cobrar. El pago. El 11 de junio, hace 2 días, el licenciado Amado Vudú nos habló del presupuesto. Nos dijo que era una herramienta de control. Ahí tenemos que entre la afectación preventiva y el pago por gastos generales, el control fue vulnerado, fue alterado, pero nos habló de cuatro instancias que todo presupuesto tiene que tener, que es la imputación preventiva, que es lo que había hecho Torres a Hojas 12, la imputación compromiso, que es después del proceso de selección, la imputación de vengado o el devengado, la administración lo conoce como el devengado, y el pagado. Esto debió ser así, pero acá el 28 de diciembre tenemos otro desajuste. Se invierten los términos. Acá se paga antes de recibir los vehículos. Nos van en las audiencias, lo que uno puede deducir es que, bueno, eran los términos de la subasta publicadas en el diario. La subasta no existió, entonces, ¿por qué se pagó antes de la entrega de vehículos? Para cumplir lo que decía la subasta, se pagó para disponer del presupuesto en ese año, que era la partida que habían destinado para esos vehículos. Ahora, dado que no hay fundamento en esas publicaciones, que no pueden ser el fundamento de ninguna actividad pública, observamos eso, se pagó antes de recibir los vehículos, y eso en términos presupuestarios es inadmisible. Cuando se le preguntó a Guetta sobre este punto, a Pisape de Amoroso le preguntamos, dijo que era requisito tener el acta de recepción de bienes. Nunca puede ser posterior el pago a la recepción posterior al pago. A Guetta le preguntamos, porque es uno de los que firma esos documentos, y dijo, supongo que las autoridades hablaron con la empresa.
Eso es lo que pudo explicar, es decir, no pudo explicar. La orden de los funcionarios fue para priorizar el pago frente a la recepción de vehículos. Esa fue la respuesta de Guetta. Y refirió, cuando le preguntamos a los funcionarios, no fue claro. Nombró a Vélez, a Somoza, pero no fue claro. Lo cierto es eso, no podemos a partir de eso tomarnos, no fue claro. Pero lo cierto sí dijo, las autoridades han hablado con la empresa. Y volviendo a los cabos sueltos de esta maniobra, Valdivia Campos, ese 28 de diciembre, se realiza la nota SIGEN 5259 del 2009, que es respuesta de la 252 del 17 de diciembre, solo que llegaba tarde. La respuesta de SIGEN, la respuesta formal paralela de SIGEN, llegaba tarde, ya habían comprado los autos, ya estaba cerrado todo. Esa nota entra a Economía. Y ahí tenemos otra irregularidad. Va dirigida a Alfonso, ya vimos, y la eliminan. No, esa nota no está en el expediente, que sería otra evidencia de que esto tuvo otro curso. Lo cierto es que el 28 de diciembre esa nota entra en Economía y no está. La pusieron en otro lado, la eliminaron, no está en las actuaciones, pese a que está emitida y tiene el contenido que ya conocemos. Y el 29 de diciembre de 2009 entra el pedido de Daniel Reposo por la nota 5372-2009 pidiendo un auto en comodato. ¿Cómo sabía Reposo que el Ministerio de Economía tenía esos autos? O que había comprado esos autos, que estaban disponibles? Lo mismo, no sabemos, es parte de la información informal que va y viene en esta causa. O que no había ganado otra persona la subasta, por ejemplo. Podía ser una subasta, hay una chance de comprarlo, ¿no? Sin embargo, ya el 29, antes que lleguen los autos, Reposo sabía que disponía de esos autos. Insisto, no es motivo de asiento de un reproche penal el comodato en sí mismo, está defectuoso. Se dieron 3 motivos distintos para realizarlo, que tenían un auto en un documento que ya estaba reparado y que había un tema de vacaciones y luego se devuelve. El 30 de diciembre de 2009, ya voy terminando la valoración del expediente, se comprueba, se certifica que los autos llegaron, 19 autos llegaron. Recepción provisoria, sujeta a comprobaciones, nada, llegan, nada de lo que es el recaudo elemental. El 30 de diciembre, lo cual insisto, estos comodatos fueron sin acto administrativo, un manejo discrecional de este tema, nos pone a Vélez manejando esta situación. Si uno va al registro de ingresos y egresos del Ministerio de Economía, vemos que Reposo se retira del Ministerio a las 18:04. Otra vez estaba Reposo en el Ministerio de Economía, 30 del 12, seguramente con el auto que le prestaban, en este caso por unas semanas. Pero nos comprueba que el registro va graficando los movimientos de cada uno. No están los movimientos de quien era ministro. Hemos leído los fundamentos de Chicone y ahí sabemos que había tomado la decisión de no registrar su ingreso y egreso, por lo tanto no podemos saber los días en que estuvo efectivamente. El 1 de enero es cuando vence la orden de compra y a partir de ahí hay un cúmulo de actuaciones no muy relevante para la prueba. Lo cierto es que el destino de estos autos, hay diferentes constancias a dónde van. En lo que a nosotros nos interesan es que el Passat INI 533, que es el que fue destinado al uso personal, al uso de quien era ministro, luego continuó usándolo en el Senado. Es decir, hay una preferencia ahí sobre ese vehículo que se tramita, lo piden y se lo llevan, lo cual no coincide con sus dichos de que no le importaba qué auto usar, que le da lo mismo que auto usar. Ahí cuando va a otra institución, a otra entidad, pide un auto particular, el mismo auto que está usando, no un auto cualquiera. En conclusión, con esto cierro la valoración de ese expediente. Se utilizó el expediente de licitación pública para direccionar una compra directa. En lugar de continuar en la licitación pública o
cerrar con fundamentos del expediente, se tuerce su rumbo, que es típico de la injerencia indebida, para comprarle los autos a Guido Guidi. Hay una coordinación indudable entre concesionario y la administración pública. Hay pruebas directas, documentadas, de que de la decisión previa al 15 y al 22, la operación para entonces ya estaba direccionada de compraventa onerosa. La subasta no existió como tal, es materialmente imposible que haya sido así, y está refutada por la propia actuación de los funcionarios y de la concesionaria en los días previos. Se montó una maniobra de cobertura de la compra directa con sutileza, con conocimientos de derecho administrativo, sabiendo que la subasta era opinable, y lo que me dio acá es una injerencia del interés privado del comerciante y un abandono de la imparcialidad de la administración pública en indudable beneficio del vendedor, que es lo típico de la negociación incompatible con las funciones públicas. Muy bien, ¿podemos hacer 5 minutos de cuarto intermedio? Sí, sí. ¿Cuánto calcula que le puede No restar? mucho. ¿No? Queda un repaso de responsabilidades y Bien, ya termino. hacemos 5 minutos. Bien.